Dios los bendiga, hermanos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. La Biblia dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga. En esta tarde vamos a dar por inicio a una nueva serie de mensajes sobre los capítulos 2 y 3 de este libro de Apocalipsis. Y como todos sabemos, estos 2 capítulos se refieren a las iglesias, las 7 iglesias de las cuales habla la Escritura. Ahora, estas 7 iglesias son iglesias representativas de las iglesias de todos los tiempos. Aunque fueron iglesias literales, estas iglesias representan a las iglesias desde el momento en que Cristo fundó las iglesias hasta el día que venga a raptar a la iglesia. Así es de que al nosotros empezar este estudio, cada uno de nosotros debemos de prestar la mayor atención, el mayor cuidado. ¿Por qué causa? Porque nosotros nos encontramos en una de la condición de estas 7 iglesias. Así es de que si usted quiere saber cuál es su salud espiritual, debe de prestar atención y ver qué es lo que dice el Espíritu por medio de su palabra. Así es que no es una serie de mensajes que debe de ser tomado a la ligera, sino que debemos de meditar en las palabras que escucharemos a lo largo de esta serie. Y debemos de ser sinceros con nosotros mismos y no engañarnos, no mentirnos. No basta con que nosotros nos digamos bienaventurados y nos bendigamos, nos bendigamos nosotros mismos, o nos bendecimos a nosotros mismos, mejor dicho. Así es que debemos de asegurarnos que sea la Escritura quien nos diga bienaventurados y no nosotros a nosotros mismos. A lo largo de este mensaje, yo lo he dividido en 3 partes. En la primera parte, hermanos amados, voy a hablar de la introducción y la comisión de nuestro Señor Jesucristo. En la segunda parte voy a hablar de la alabanza que el Señor hace a esta iglesia de Éfeso y del reproche. Y en la tercera parte, del llamado al arrepentimiento. Así es que vamos a dar por inicio, porque nos espera un estudio interesante y lleno de bendición espiritual para la iglesia contemporánea. Lo primero a lo cual quiero llamar su atención y que quiero hacer referencia es que son pocas las escrituras en las cuales usted va a encontrar mensajes dirigidos a las iglesias. ¿Qué quiero decir con esto? Este no es cualquier mensaje.
Este es un mensaje en el cual el Señor Jesucristo está llamando a sus iglesias al arrepentimiento, hermanos míos. Al arrepentimiento. Esto es un mensaje que no debe de desdeñarse. No debe de pasarse por alto. El Señor Jesucristo está llamando a una verdadera iglesia a que se arrepienta. A veces nosotros pensamos que nuestras iglesias no tienen nada de qué arrepentirse. Bueno, debemos de prestar atención y medirnos con estas iglesias. No engañarnos. No engañarnos. Porque el engañarnos, hermanos amados, es exponernos al castigo eterno. Así es que en esta porción el Señor está llamando a la iglesia de Éfeso al arrepentimiento. Pero quiero que comprenda lo siguiente. Cuando se piensa en este llamado, lo primero que concluimos es que hay cosas que no están bien en las congregaciones. Habían cosas que no estaban bien en Éfeso. Y Éfeso era una gran iglesia, usted lo observará en un momento. Pero, como vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, al llegar nosotros a estos dos capítulos, el capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis, concluimos que hay cosas que no están bien, que no están marchando de la forma que tienen que marchar en la verdadera iglesia. Cuando entendemos esto, comprendemos, hermanos amados, que en las iglesias hay cosas que están desagradando a Jesucristo. Partiendo de ese principio, si nos identificamos con alguna de estas iglesias que son amonestadas, a no ser por la iglesia de Esmirna y la de Filadelfia, que ellas son alentadas, debemos de entender que si nosotros caemos en la categoría de aquellas 5 iglesias que son amonestadas, hay pecados graves en nuestras iglesias y debemos de arrepentirnos. Debemos volvernos atrás. Debemos no excusar el pecado, no coquetearlo, sino que debemos alejarnos de él. Que hayan pecados graves en nuestro cristianismo es algo que desagrada a Jesucristo, hermanos amados. Él dejó su gloria y se humilló a sí mismo para darnos vida. Él entregó su vida, derramó su sangre por la iglesia para santificarla, para presentarla pura delante de su Padre. Pero si la iglesia de una forma deliberada mantiene pecado, eso es una afrenta grave delante de la presencia del Rey de la Gloria. Así es que, si hay pecado en nuestras iglesias, esta es una serie de mensajes que nos está llamando al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Lo segundo, a lo cual quiero llamar su atención, es que quiero que vea el versículo 1 por un momento. Dice este verso: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahora, quiero que pare ahí. En este verso, nosotros encontramos la comisión del Señor Jesucristo para el apóstol Juan. ¿Qué quiero decir por la comisión? Cristo le está dando un mandato al apóstol. Cristo le está dando una orden a su apóstol y le está diciendo: tienes que hacer algo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Tenía que escribir una carta al ángel en la iglesia en Éfeso. No era cualquier carta. Era una carta, hermanos amados, que llamaba al arrepentimiento.
a una iglesia que había sido fundada anteriormente por otro gran apóstol. Todos sabemos quién es. El apóstol Pablo. Y que se había mantenido en una sana doctrina, con claridad doctrinal. Una iglesia fuerte, una iglesia de la cual se fundaron muchísimas otras iglesias. De hecho, todas las demás iglesias, las 6 iglesias de las que vamos a contemplar aparte de esta, manaron de la iglesia de Éfeso. Esta no era una iglesia cualquiera. Era la iglesia madre de las demás iglesias que vamos a contemplar. Era una iglesia poderosa en gran manera. Y aquí está, hermanos amados, el Señor comisionando al apóstol Juan a que le escribiera al ángel en esta iglesia. Es probable, hermanos amados, que ante un trabajo como este, la mayoría de los cristianos no quisieran hacerlo. Porque no era una comisión cualquiera. Ibas a llamar a una iglesia con una reputación enorme a que se arrepintiera. Habían grandes líderes en esta iglesia. Habían grandes ancianos, grandes ministros, grandes pastores que habían sido enseñados en el rigor del estudio que el apóstol Pablo tenía. No era cualquier iglesia. Pienso cómo el Señor nos ha dado la comisión de hacer discípulos a las naciones. Eso es ir y evangelizar, y cómo somos renuentes de hacer esto. ¿Qué pasa si el Señor nos dice, van a ir y le van a llamar la atención a un gran líder? La mayoría de cristianos diríamos, ¿sabe qué significa eso? Rebeldía contra el santo. Rebeldía contra el Señor. Rebeldía contra el Dios Trino. Quiero que comprenda esto. Si usted es un verdadero cristiano, las comisiones que Cristo le da tienen que ser obedecidas más que inmediatamente. No es, voy a pensar. No es, bueno, tengo que elaborar un plan para esto y para lo otro. Bueno, cuando sea el momento adecuado, no. Especialmente cuando hay pecado intermedio. Eso se tiene que abordar más que inmediatamente. Algunos cristianos decimos, o suelen decir, esto lo he escuchado, bueno, no puedo decir esto porque no puedo meterme en esa iglesia, es de este pastor o es del otro pastor o esto o lo otro. Si es una iglesia que está involucrada en tu ministerio, puedes y debes de hacerlo si está en pecado. No debemos de ser ignorantes de la Escritura. Basta del simple griterío sin sentido y sin entendimiento. Es hora de que veamos qué es lo que dice la palabra del Señor. A veces los cristianos no prestan atención y no son obedientes a la comisión de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque son intimidados por otros cristianos, por tantas cosas que pierden valor ante los ojos del santo, pierden valor ante los ojos del Dios Trino. Oh, es una iglesia de reputación. Oh, es un cristiano de reputación. Oh, hace esto, oh, hace lo otro. Si está fallando, no debes de callar. Debes de llamarle la atención. Estamos hablando, hermanos amados, que si alguien deja la verdad, aquel día su parte será con los infieles en el infierno. Así, de esta forma, hermanos amados, es bueno que entendamos que la profesión
el ritual y la liturgia ortodoxa no son de ningún valor ante Dios fuera del amor, fuera de la fe, fuera de la esperanza. Pero en la iglesia contemporánea, todo está torcido. Son iglesias sin amor, sin fe, sin esperanza. Y lo único que importa es la profesión, el ritual y la liturgia ortodoxa. Saque el amor, la fe y la esperanza, y nada de lo que haga en su cristianismo sirve ante los ojos de Dios. Nada. Segundo, en este mensaje se presenta primeramente Jesucristo como el soberano, el sustentador, el dueño de la iglesia. Él dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Simple y sencillamente, lo que esa porción en el verso 1 está estableciendo que Cristo es el soberano de la iglesia. El soberano no es el pastor, el soberano no es el concilio, el soberano no es el predicador. La cabeza de la iglesia no es un hombre bajo la tierra, es Cristo. Él fundó su iglesia, Él la compró a precio de sangre. Él es el sustentador. Cuando usted lee Juan 15, Él dice que si nosotros no estamos en Él, somos como pámpanos que no tienen vigor alguno y que van a ser cortados y arrojados y van a ser quemados. Son ramas que ya no tienen vida, dice. Cristo es el sustentador de su iglesia. Él es el dueño de su iglesia. Lo primero que el Señor hace con esta iglesia de Éfeso, que era una gran iglesia, le recuerda que ellos no son de ellos. La iglesia no le pertenece a ningún hombre. La iglesia no le pertenece a ningún concilio. La iglesia no le pertenece a ningún pastor. Ellos pueden ser los guardianes y deben de serlo. Pero ellos deben de entender que la iglesia le pertenece solamente a Cristo. Y cuando entendemos ese principio fundamental bíblico, no nos atrevemos a contarnos entre aquellos que guían a la iglesia. Sabemos que es Cristo quien la guía. Vamos a la palabra del Señor. Es ella la que nos enseña el camino correcto. Así es que es preciso y oportuno no olvidar, hermanos amados, que este mensaje es de tal importancia y que no tiene que ser pasado por alto despreciado. Pues habla a aquel que influye vida espiritual a su iglesia. Y que si nos alejamos de él, no somos nada. Nada. Solamente tenemos el título de que vivimos, pero estamos muertos. Acerca de la explicación de ese versículo 1 sobre las 7 estrellas y los candeleros de oro. Eso lo encontramos en el capítulo 1 y verso 20. Un versículo antes del capítulo 2 y que dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y el de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Ahí la palabra ángel es el griego angeleo. Eso se refiere a ángeles de una forma literal, pero también se usa para mensajeros,
personas como nosotros. Entonces, la implicación aquí es que se le está hablando al pastor de la iglesia en Éfeso. Él es el representante de la iglesia. Y quiero que comprendan esto, hermanos míos. Un error grave en las congregaciones es creer que el pastor está mal y la iglesia está bien. Tal cual es el sacerdote, así es el pueblo, dijo el Señor. Lea el Antiguo Testamento, eso lo va a encontrar. Tiene un pastor haragán, su iglesia va a ser haragana. Tiene un pastor mediocre, la iglesia va a ser mediocre. Tiene un pastor ocupado en el mundo, la iglesia va a ser una iglesia ocupada en el mundo. Tiene un pastor apóstata, la iglesia va a ser apóstata. Ese es un principio básico. Así es de que debemos de tener cuidado. Permítame pasar a la segunda parte. Vamos a hablar sobre la alabanza y el reproche. Quiero que observe el versículo 2 y el versículo 3 conmigo. La Biblia dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Quiero que pare ahí. Esta es la alabanza que nuestro Señor Jesucristo hace a esta gran iglesia en Éfeso. Hay que contemplar, hermanos amados, la serie de características que se presentan de esta iglesia en su principio y aún en el tiempo del peligro, cuando está siendo amonestada. Esta iglesia es una iglesia modelo. ¿Cómo sabemos eso? Tenía obra, tenía arduo trabajo, paciencia, no soportaba a los malos. Probaba a aquellos que decían ser apóstol y los hallaba mentirosos. Había sufrido. Ha sufrido. Ha tenido paciencia. Ha trabajado arduamente por amor al nombre de Jesucristo. No ha desmayado. Si solo eso se nos dijera, hermanos amados, de esta iglesia, esta iglesia sería la iglesia modelo por excelencia en toda la Escritura. En el tiempo en el cual está siendo amonestada. Esta es una gran iglesia. El Señor le dijo: conozco tus obras. No era una iglesia haragana e inútil. No era una iglesia que solamente planificaba. Esta iglesia tenía obras. Era una iglesia esforzada, ocupada. Y tu arduo trabajo y paciencia. Estaba tan ocupada en su trabajo. Era de tal forma que su trabajo estaba caracterizado por el esfuerzo. No era como muchos cristianos que si tienen que sacrificar algo, no hacen nada para la obra del Señor. Ahí viven con bueno, se me escapa la palabra en este momento. Pero viven en conmiseración con ellos mismos. Diciendo: ay, es que pobrecito yo. Si hago esto me enfermo. Pobrecito yo, si hago esto me voy a acostar tarde. Pobrecito yo, si hago esto, ay, ¿qué va a pasar conmigo? Esta iglesia de Éfeso no era así. Ellos no les importaba cuán arduo era el trabajo. No les importaba. Ellos se estaban sacrificando por el nombre de Cristo.
No importaba el dolor. No les importaba cuánto dolor padecieran. Ellos se esforzaban más. Trabajaban más por la obra del Señor. Ellos también tenían paciencia. Eso se refiere, hermanos amados, que tenían perseverancia, una resistencia alegre. Lo tercero que dice el Señor, y no puede soportar a los malos. La palabra griega que se usa es bastazo, para soportar. No estaban dispuestos a cargar con los malos. No estaban dispuestos a llevar a los malos. No estaban dispuestos a alzar a los malos. No podían sufrir a los malos. ¿Cuántas iglesias, cuántos concilios vemos en este tiempo que soportan a los malos en sus congregaciones? Que tienen maestros y predicadores malos y los soportan y los excusan. Es una desgracia eso. Terrible. ¿Cómo esta iglesia de Éfeso había llegado a la condición de que no podía soportar a los malos? Quiero decirle cómo. Había claridad en la revelación divina. Y había una disposición de no torcer o contradecir la revelación de Dios. Ellos conocían cómo se veía un malo a la luz de la palabra de Dios. Y una vez que ellos entendieron cómo se veía un malo, ellos no iban a torcer la escritura, ni tampoco la iban a contradecir. No encontramos ese espíritu en las iglesias contemporáneas. Ahora las iglesias están llenas de gente impías y las iglesias no saben cómo se ve un impío. Están llenas de predicadores apóstatas, malos, malvados, perversos, con corazones infatuados. Y la iglesia no sabe cómo se ve un malo. Tuercen la escritura para que esos cristianos y esos predicadores tengan lugar. Contradicen los principios espirituales que son eternos y no deben de ser contradecidos nunca. Y preste atención a lo que he dicho. Los principios espirituales que son eternos. ¿Por qué dije eso? Porque usted va a dar cuentas. Las iglesias van a dar cuenta de estos principios si los tuercen o los contradicen en aquel día. No es tiempo de jugar, hermanos amados. La iglesia de Éfeso tenía un entendimiento tan claro. Había claridad doctrinal. Eso es un mal terrible en nuestras congregaciones. En la iglesia hispana es terrible ese mal. En las iglesias centroamericanas hay mucho problema. No hay claridad doctrinal. Los cristianos son ignorantes y están bien cómodos con ser ignorantes. A ellos solo les importa el poder, los sueños, las visiones. Están cómodos con la ignorancia. A ellos solo les importa aquello que sienten cuando llegan al parqueo. Pero son ignorantes de la Biblia. No hay claridad doctrinal. No puede ser un cristiano si no hay claridad doctrinal. La iglesia de Éfeso entendía el principio espiritual. El árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Eso es Mateo 7, 15 al 20. Ellos reconocían a esos cristianos cacos.
Esa es la palabra griega que se usa para esos depravados, esos injuriosos, los que hacen mal, los que aman la maldad. Lo cuarto que dice nuestro Señor es: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mentirosos. ¿Quién está probando a los líderes ahora en la iglesia contemporánea? ¿Quién está probando la pureza doctrinal de los predicadores? Si no hay nadie, esa iglesia ha fracasado. Casi en la mayoría de iglesias a las cuales he tenido comunión y he observado lo que están haciendo, cada predicador enseña lo que quiere y hace lo que quiere. Las iglesias están cómodas con eso. Hay un montón de predicadores ignorantes. Las iglesias están cómodas con eso. No hay pureza doctrinal. Nadie está probando esos predicadores. La profecía que el apóstol Pablo expresó en su despedida en Mileto a los ancianos de esta misma iglesia tuvo su cumplimiento. ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo dijo? En el capítulo 20, en el versículo 29 y 30. Pero yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Oh, hermanos amados, el apóstol Pablo les advirtió. Y ahí estaban ellos, teniendo cuidado. Ya se les había dicho que iban a entrar esos falsos, esos apóstatas, esos malignos. Y ellos estaban teniendo cuidado de esto. ¿Y cómo lo estaban haciendo? La iglesia siguió el consejo del apóstol Pablo. Versos 31 y 32. Por tanto, velad, acordaos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Esta iglesia vivía en la palabra del Señor. Si usted vive en la palabra del Señor, usted va a poder reconocer un falso cristiano, un falso ministro, un falso pastor, un falso predicador. Y se va a separar de ellos. Pero si usted lee la Biblia y no puede reconocer un falso cristiano y una predicación obsoleta y una predicación que no tiene ningún tipo de poder espiritual ni impacta el alma, que la cambia y la lleva a la servidumbre y la lleva al amor a Cristo y la lleva a la obediencia a Cristo y la lleva a la santidad a Cristo y que nos redarguye de pecado y que abate nuestra alma cuando está llena de pecado. Usted no lee la Biblia, aunque diga que la lee. Se ha engañado. Lee con ojos llenos de oscuridad. Lee con catarata en sus ojos. Las palabras entran por sus ojos y salen sin dejar ningún tipo de beneficio. Y no importa que haya leído 30 veces la Biblia. Si no puede reconocer a los falsos cristianos y a los falsos maestros, a los predicadores que no están predicando, sino que están haciendo perder el tiempo al pueblo y están entorpeciendo más al pueblo. Con ritualismo, con doctrinas de hombres, con mandamientos de hombres, con cualquier cosa. Pero no están alimentando al pueblo. No puede reconocer a un ruin que habla ruindades. Usted no lee la Biblia, pierde el tiempo. Se debería de arrepentir. El verso 3
en el verso 3, se destaca la razón principal y fundamental por la cual estas cosas antes mencionadas son importantes y fundamentales ante los ojos de Dios, que dice, todo esto lo hicieron por amor a Cristo. Eso es. En el capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 3, si has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, dice el Señor Jesucristo, y no has desmayado. Toda la obra para Dios tiene que ser impulsada por el amor a Él, hermanos amados. Cuando las obras que la iglesia o los cristianos hacemos no están acompañadas y fundamentadas en el amor a Cristo, son vanas, malas y no sirven. Ahora, permítanme dejar lo de la alabanza. Habría muchas cosas más que se podrían decir, pero tengo que avanzar. Queremos terminar en esta tarde al menos con la primera iglesia. Así de que vamos a hablar del reproche en este momento que nuestro Señor hace a la iglesia de Éfeso. Y como hemos podido observar, esta era una iglesia modelo. Incluso cuando va a ser amonestada. ¿Qué es lo que observa el reproche? Dice el Señor en el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quiero que comprendan esto primeramente, hermanos míos. Como cristianos podemos tener muchas obras, pero si hay pecado, el Señor dirá, tengo algo contra ti. El Señor no va a excusar ese pecado. Debemos de recordar que Él es santo. Él no puede excusar el pecado. Si Él excusa el pecado, Él no sería santo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, le dijo a la iglesia de Éfeso. ¿En qué consiste dejar el amor? Consiste en el abandono de ese primer amor, o poner en un orden diferente el amor a Cristo. Ya el amor a Cristo ya no está en el primer lugar, lo relegamos a otro lugar. ¿Cuántos cristianos observamos así? Es terrible. Es terrible en gran manera. Como he dicho en muchísimas ocasiones, cristianos amando este mundo, cristianos amando mujeres, sus esposas, amando a sus esposos, las hermanas, se mueren si ellos no están. El amor a Cristo es secundario. Cristo tiene muchas cosas contra tales cristianos. Y yo no le digo a usted como cristiano que no tiene que amar a su esposa. Los esposos deben de amarlas a ellas. Y las esposas deben de amar a sus esposos y respetarlas. Pero el amor a Cristo está por arriba de sobre todas las cosas. El amor a su palabra está por arriba de sobre todas las cosas. He visto en la congregación que han habido hermanas que nos han visitado, hermanas que nos han visitado, personas que han ido como amigos y nos han visitado. Si es una mujer que llega con el marido, ahí están las mujeres buscando que los maridos aprueben cuando la palabra se está predicando. Si el marido no lo aprueba, ellos no aprueban nada. ¿Qué semejante tontería es eso? ¿No saben reconocer? ¿No tienen amor por Cristo?
¿Tan ignorantes son? Si algo es correcto a la luz de la Biblia, no me importa si alguien lo aprueba o no lo aprueba. Yo sé que es correcto. ¿Cómo es posible, hermanos amados, que una iglesia que se ha conducido con tal amor y piedad haya abandonado su primer amor? Wright dice que 30 años antes esta iglesia había sido encomiada por su amor. El apóstol Pablo la encomió en el capítulo 1, versículos 15 y 16 en la epístola de Éfeso. 30 años antes había sido alabada por el amor que tenía esta iglesia. 30 años después, el Señor le llama la atención por su falta de amor. Si una iglesia tan poderosa como la iglesia de Éfeso cae de esta forma, ay de nosotros si creemos que nosotros no podemos caer. Ay de nosotros. Permítame darle algunas razones del por qué usted puede llegar a perder el primer amor. La rutina de cada día nos puede llevar a ese enfriamiento y abandono del primer amor. Estamos tan ocupados en este mundo que nos enfriamos. Si nos enfriamos, perdemos el primer amor. Dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos la obediencia. El temor de Dios se está perdiendo. El redargüimiento del pecado, el contristarse por el pecado, ya no están existiendo en nuestro cristianismo. Esa es una prueba que hemos abandonado nuestro primer amor. La importancia es en este mundo, no en las cosas espirituales. Esa es una prueba, hermanos amados, que hemos dejado el primer amor. Estamos tan cómodos en este mundo que no nos queremos ir. Es una prueba que hemos dejado el primer amor. Permítame darle uno más. Un expositor bíblico dijo que la obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. La iglesia de Cristo que el Cristo de la iglesia. La obra no puede tomar más valor que Dios. Y la iglesia no puede tomar más valor que Cristo. Dios está por encima de la obra y Cristo está por encima de la iglesia. ¿Recuerdan a Marta y María, hermanas de Lázaro? Una había escogido la parte que no le sería quitada, lo cual es aprender de Cristo y ser más y más a su semejanza. Cuando nosotros no estamos interesados en aprender más y más de su palabra para ser más a la semejanza del Señor Jesucristo, difícilmente podemos amar a Cristo. Difícilmente podemos amar a Cristo. El verdadero cristianismo, hermanos amados, no vive del pasado, sino de un creciente amor a Jesucristo y anhelo por su santidad, más y más. Hay cristianos que viven de su pasado. Eso no es cristianismo. Eso es anticristianismo. El cristianismo no es algo que se quede estancado. Es que antes era un buen cristiano, ahora ya no. Ha dejado de ser cristiano. Permítame darle una tercera razón del por qué usted puede abandonar el primer amor. Dejar el primer amor. Un abandono a la fe y la esperanza en Cristo. Hacer esto nos lleva a abandonar su primer amor. Y de esta forma, no importa cuán excelentes sean nuestras obras,
no son agradables a Dios. Si hemos abandonado la fe y la esperanza en Cristo, no importa. Velemos, hermanos míos, para que no abandonemos el primer amor a Jesucristo. Recordemos que Cristo no está dispuesto a aceptar algo menos que el primer amor. Él demanda tu amor por completo. Demanda el primer amor de su iglesia. Y si alguien no está dispuesto a hacerlo, no sirve. El Señor no está interesado en migajas. Él es gran rey. De un extremo de la tierra a otro se presenta ofrenda santa a Él. Él busca excelencia en su pueblo. Permítame entrar a la tercera parte. Aquí vemos el llamado al arrepentimiento. Observe lo que dice el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Quiero que pare ahí. En ese versículo 5 nos lleva a contemplar nuestro pecado. Lo primero que el Señor dice: ¿de dónde has caído? Oh, hermanos amados, debemos de entender que el pecado es una caída en el cristiano y en la iglesia. No es nada. Es una caída. El pecado es pecado. No es un deslizoncito, es una caída. El Señor le dijo a esta iglesia: ¿de dónde has caído? Para que de esta forma la iglesia reconozca lo malo en su cristianismo. Cada uno de nosotros debemos de reconocer si hay pecado en nuestras vidas a la luz de lo que la palabra de Dios dice. El problema es que a veces nosotros los cristianos, cuando se nos enfrenta con el pecado, decimos: ¡ay, fulano! ¡Ay, tú! ¡Ay, mengano! Eso no es correcto. Si estás pecando, no mires a otro lugar, arrepiéntete. Mira de dónde has caído. Este verso llamó al arrepentimiento a la iglesia de Éfeso. Nos llama a arrepentirnos. No solamente a que sepamos que estamos haciendo algo mal. No solamente a que entendamos que estamos pecando contra Dios. Este llamado es volverse atrás del mal camino y hacer lo que agrada a Dios. No es a que tengamos un simple conocimiento de que estamos equivocados y estamos pecando. Es que nos debemos arrepentir, confesar el pecado, abandonarlo, dejarlo. Aquellos que lo confiesan, que lo abandonan, son los que hallan misericordia. En ese versículo 5 se nos muestra el resultado si persistimos con la dureza en nuestro corazón. ¿Cuál es ese resultado? Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Con Cristo no se juega. Con Cristo no se juega. No puede jugar con Él. Si Él dice que vendrá pronto a usted, no dice te daré mucho tiempo. Él dice te tienes que arrepentir hoy. Y si no lo haces, voy a venir pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. No podemos mantener la maldad y el pecado en nuestras vidas.
Ahora, observe cómo el Señor alienta y da promesa a la iglesia a la cual está llamando al arrepentimiento. La llamó al arrepentimiento y le mostró la espada de juicio si no se arrepentía, el castigo si no se arrepentía. Pero el Señor se duele y no quiere castigar. O mejor dicho, hermanos amados, no quiere castigar. Pero porque no quiera no significa que no lo hará si persistimos de estar en el pecado. El Señor nos alienta y nos muestra una promesa que tiene lugar solamente si hacemos lo que es correcto. Si no hacemos lo que es correcto, esa promesa no tiene lugar en nuestra vida. Estas promesas que usted encuentra en las Escrituras no son para los impíos, son para aquellos que son bienaventurados delante del Señor. Ahora observe el aliento que el Señor le da a esta iglesia, versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El Señor Jesucristo declara que todavía hay celo por algunas cosas en esta iglesia. Aunque habían dejado el primer amor, ellos todavía tenían celos por algunas cosas que agradaban al Señor. Ese celo agradaba al Señor porque era parte del celo santo que todavía había quedado en ellos. Ellos aborrecían las obras de los nicolaítas, las cuales también Cristo las aborrece. Quiero dedicar un momento para hablar un poco sobre los nicolaítas. Acerca de los nicolaítas, Irineo, ese padre de la iglesia, escribió que su fundador fue el mismo Nicolás que lo eligieron diácono ahí en Hechos 6. Pero que siempre fue un creyente falso, que después se volvió apóstata y que gracias a sus credenciales que poseía se las arregló para desviar a la iglesia con su doctrina. Y como Balaán condujo al pueblo a conductas inmorales y perversas. Los nicolaítas participaban en diversas inmoralidades y asaltaban a la iglesia con tentaciones sensuales. Oh, hermanos amados, debemos de tener cuidado. Las hermanas que van a la iglesia a tentar sexualmente a los hermanos deben de tener cuidado. Esa es una doctrina y una conducta de vida que el Señor aborrece en sus iglesias. Y a todos aquellos que las practiquen. Clemente de Alejandría dice: se abandonaron al placer como chivos, dedicados por completo a sus propias indulgencias. Su semejanza pervertía la gracia y reemplazaba la libertad cristiana por el libertinaje pecaminoso. El Señor alabó que ellos estuvieran en contra de las obras de los nicolaítas. Ahora, observe la promesa, versículo 7. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Quiero que pare ahí. Dos cosas de ese versículo antes de terminar. Primero, aquí se presenta el último llamamiento por misericordia del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un oído espiritual, un oído que nos permite oír la voz del Señor por medio de su Escritura. Pero ese oído espiritual no nos deje en un letargo
que estamos ahí, un retardo ahí que nos deja dormitados. No, nos levanta, hermanos amados, sacude todas las fibras de nuestro cuerpo y nos levanta y nos lleva a hacer lo que es correcto. ¿Qué es lo que es correcto cuando tú estás pecando ante los ojos de Dios? Lo correcto es que te levantes, confieses tu pecado y lo dejes. Si tú no quieres oír, dejarás pasar el último llamamiento. Y la promesa que el Señor hace no te pertenece. Tuya no es la promesa. Tuya es la amenaza del versículo 5. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Aquel que no quiere dejar el pecado, las promesas no son para él. Es la espada del juicio, es la amenaza del Señor la que les pertenece. Pero aquellos que están dispuestos a hacer lo que es correcto y agradable ante los ojos del Señor, aun cuando hayan caído, están dispuestos a levantarse cuando el Señor les llama la atención. El Señor dice: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Esto es un símbolo de la vida eterna en comunión con el Dios Trino. Porque estamos en Cristo Jesús, vamos a poder disfrutar de este árbol de la vida que produce 12 frutos, uno por mes, y sus hojas son para sanidad de las naciones, como dice Apocalipsis 22:2. Oh, hermanos amados, solo los siervos del Señor verán el trono solo los siervos del Señor verán el rostro del Señor Jesucristo aquel día. Los que son desobedientes no. Para ir dando por concluido, hemos visto una iglesia grande, en gran manera. Una iglesia, hermanos amados, que era una iglesia modelo, que estaba ocupada en buenas obras, que recibió alabanza del Señor Jesucristo. Una iglesia que fundó muchísimas iglesias y aún así cayó. No seamos soberbios nosotros y seamos conformistas con nuestro cristianismo. Debemos de entender de que nada puede ocupar el primer amor que Cristo demanda de su pueblo. Nuestro trabajo es honrarle, alabarle y glorificarle y amarle con todas nuestras fuerzas todos los días de nuestra vida. Algo menos que esto, Él lo aborrece. Si hay alguna palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria, sea para el Señor Jesucristo. Vamos a ir en palabras de oración. Amén y amén.